Muy buenos días. Este día domingo, último domingo del mes de agosto, damos gracias a Dios por su fortaleza, por su sostén, por su cuidado y su protección para todos nosotros a lo largo de los últimos meses. Ya estamos acercándonos a 6 meses desde que comenzó la cuarentena en Guatemala y no nos hemos podido reunir como iglesia, la Iglesia Bíblica Jesús y muchas otras iglesias en Guatemala. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor por medio de las redes sociales, de manera que podamos continuar no solamente edificándonos unos a otros, sino también proclamando el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Algo fundamental y que en situaciones como la actual pandemia es importante recordar qué es lo que nos sostiene y qué es lo que nos anima a seguir adelante en medio de situaciones difíciles y complicadas de la vida. Aprender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros y tratar de entender sus propósitos en medio de estas situaciones. Entender que las circunstancias que se dan a nuestro alrededor no están fuera del control de Dios, sino que con frecuencia son instrumentos que Dios utiliza para ayudarnos a entender y ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Una de las lecciones importantes que aprendemos del Nuevo Testamento y particularmente de la vida del Señor Jesucristo es el hecho de que no podemos esperar que no haya dificultades y sufrimientos en cada una de nuestras vidas. Más bien, como cristianos tenemos que aprender que las dificultades, el sufrimiento, la oposición, el padecimiento es casi lo que podríamos llamar una parte integral del ser cristiano. No es que caigamos en una actitud sadomasoquista esperando que por medio del sufrimiento, por medio del padecimiento, cada uno de nosotros vaya a mejorar y crecer, porque realmente no se trata de esto, sino que se trata de que en la medida que nosotros experimentamos las dificultades, podemos ver cómo Dios obra el cambio y la transformación en nuestras vidas. Y nos proyectamos hacia adelante, hacia el tiempo cuando realmente cada uno de nosotros será cambiado y transformado en la semejanza del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que él tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Y el pasaje que nos toca hoy estudiar, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, nos lleva en esa línea, en esa esperanza y en esa dirección. Es el pasaje donde se narra la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque no es el evento mismo de la resurrección el que se narra, porque en ninguno de los evangelios y en ninguna parte de la Biblia se nos narra los detalles específicos del momento preciso de la resurrección del Señor Jesús de la misma manera como se narra lo relacionado con su muerte en la cruz del Calvario. Porque realmente los detalles de esa resurrección no son tan importantes de captar y entender como lo son, por ejemplo, los detalles de su muerte, los momentos últimos del Señor Jesús, el padecimiento que Él llevó por nosotros. En el caso de la resurrección, lo importante es el hecho mismo de la resurrección y el estar conscientes de que la resurrección ocurrió, de que la resurrección pasó. Y la experiencia que tuvieron los primeros discípulos, como podemos ver en la narración de todo el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, aunque hoy reflexionaremos únicamente en los primeros 12 versículos, la experiencia de los discípulos comprueba que la resurrección fue segura, fue cierta, fue un hecho que marcó el cambio de las vidas de aquellos discípulos que al principio estaban completamente desanimados, incrédulos, completamente debilitados en su entusiasmo, se sentían que estaban frustrados, que la vida no había tomado el curso que ellos esperaban. Y de esa actitud, de ese sentir de negatividad que ellos habían vivido tras la muerte del Señor Jesús, ellos se vieron transformados a poder enfrentar las circunstancias más difíciles, la oposición más grande que pudieran haber tenido y proclamar con una certidumbre completa el hecho de que el Señor había resucitado. Porque la resurrección del Señor Jesucristo se torna el
aspecto central de la proclama del Evangelio. Aparte de la cruz y juntamente con la crucifixión del Señor Jesús, estos dos eventos son esenciales para entender de qué trata la fe cristiana. Cuando el apóstol Pablo resume, porque deberíamos decirlo de esa manera, resume lo que es el Evangelio en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, incluye precisamente estos aspectos claves y fundamentales. El apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. En síntesis, en resumen, el evangelio tal como el apóstol Pablo lo presenta, indica por medio de estos eventos claves y fundamentales que podemos mencionar. Y continúa diciendo: el cual también... Así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, en este sublime capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es el capítulo donde el apóstol Pablo habla de la importancia de la resurrección de Jesucristo, comienza resumiendo el mensaje del evangelio para hacer ver que parte clave y fundamental de nuestra fe cristiana y de nuestra salvación, porque él lo dice precisamente así en el versículo 2, hablando del evangelio, dice: el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El retener la palabra de fe en los eventos claros que se proclaman en el mensaje del evangelio. Y el apóstol habla de 4 aspectos importantes que él señala acá: la muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones del Señor Jesucristo. Estos cuatro aspectos: muerte, sepultura, resurrección y apariciones. Y él lo afirma de una forma categórica en cuanto a él, y el último como un abortivo me apareció a mí. Si el apóstol Pablo fue cambiado y transformado, fue por la experiencia de la aparición del Cristo resucitado a él camino a Damasco. Volviendo al capítulo 24 del libro de Lucas, entonces podemos ver lo que ocurrió en aquel primer día de la semana. Tras haber pasado los discípulos en descanso durante el día de reposo, de acuerdo a la ley, muy temprano en la mañana las mujeres se dirigen al lugar de sepulcro. Leamos la porción en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La narración que hace Lucas de las experiencias de los discípulos tras la resurrección de Jesús confirman la certeza de esta resurrección. Y si bien es cierto, como hemos mencionado previamente, no se habla de los detalles mismos de cómo sucedió la resurrección, porque ninguno de los evangelios se habla de eso, sino solamente de la experiencia de encontrar primeramente el sepulcro vacío y posteriormente las apariciones del Señor Jesucristo a sus discípulos.
Lo primero entonces que encontramos en esta narración es la experiencia del sepulcro vacío. El sepulcro estaba hecho labrado en piedra, en roca, y la manera de cerrarlo era rodando una piedra en forma circular por un canal en pendiente que resultaba un tanto seguro una vez ya había sido sellada la entrada. Y de hecho, algunos de los evangelios mencionan que las mujeres camino al sepulcro se preguntaban quién habría de ayudarlas a rodar la piedra de manera que pudieran abrir el sepulcro. Era un lugar donde el cuerpo había sido colocado previamente, antes de poder ser sepultado apropiadamente, puesto que no había dado tiempo adecuado para poder prepararlo. Así que había sido colocado sobre un espacio plano, y las mujeres esperaban a llegar aquel día, que alguien las ayudara a abrir el sepulcro y poder ungir el cuerpo y prepararlo adecuadamente para la sepultura. Sin embargo, lo que ellas encuentran en aquella mañana es algo que las sorprende y las deja completamente perplejas, anonadadas y completamente sin saber qué era lo que había ocurrido. Porque cuando llegan muy temprano, aquel primer día de la semana, al llegar con las especias aromáticas para poder ungir al Señor Jesucristo, se dan cuenta primero que la piedra había sido movida del sepulcro. La piedra ya había sido rodada. Posiblemente ellas se preguntan quién se nos anticipó, quién se vino antes que nosotros, de manera que pudiera quizá ayudarnos o preparar el espacio para que nosotros trabajáramos en la unción del Señor Jesucristo. Sin embargo, no solamente la piedra estaba removida, sino que al entrar, el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba colocado sobre aquel espacio plano y que era lo que ellas esperaban encontrar, porque realmente ellas no anticipaban y habían olvidado, como veremos más adelante, el anuncio previo que el Señor Jesucristo había hecho de la importancia de la resurrección como parte de lo que había de ocurrir en cuanto al desempeño del ministerio. En las palabras de los ángeles, como veremos dentro de un momento, se les recuerda a ellas lo que el Señor Jesucristo constantemente había dicho, y podemos encontrar en los evangelios. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos lo que venía por delante, e incluso al escuchar aquellas palabras en algún momento ellos se habían entristecido. De manera que también habían reaccionado rechazando esta posibilidad, porque para ellos, como de alguna manera podemos ver en la experiencia de aquellos discípulos de quienes se narra el encuentro que tienen con el Señor Jesús camino a Emaús, ellos esperaban que Él fuera el que iba a darle a Israel el cambio y la esperanza de todo lo que ellos habían estado viviendo. Ellos, cuando el Señor Jesucristo les pregunta camino a Emaús, y le preguntan, ¿eres tú el único que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Hablando de Jesús, que era el varón profeta que había sido entregado por el liderazgo judío, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La redención de Israel, en la perspectiva de ellos, era la liberación política de Israel de las circunstancias políticas en las cuales se encontraba bajo el imperio romano. Pero realmente ellos, al expresar estas palabras, no se dan cuenta que realmente están expresando la genuina y verdadera esperanza de la redención de Israel, y no solo de Israel, sino de toda la humanidad, porque es en la muerte y resurrección de Jesucristo que tenemos nuestra genuina y verdadera redención. No necesariamente una redención inmediata de las circunstancias difíciles del mundo en el cual nos encontramos, pero sí la redención al permitir que cada uno de nosotros sea renovado y hecho una nueva criatura, y podamos anticipar la gloriosa manifestación del Señor cuando algún día venga y cada uno de nosotros sea transformado. De alguna manera, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, anticipar también no solamente nuestra transformación, sino la creación misma anticipa el ser redimida de las circunstancias en medio de las cuales se encuentra. Y lo que posibilita, lo que permite que esto pueda ser una esperanza constante y firme para nosotros, es el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó, y esa resurrección se confirmó con la experiencia de aquellas mujeres de encontrar el sepulcro vacío.
¿Por qué es el sepulcro vacío un aspecto importante de la predicación evangélica? Y cuando digo evangélica me refiero a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Es un aspecto importante de esa predicación del Evangelio, porque si el sepulcro hubiera estado con el cuerpo del Señor Jesús ahí, se habría visto frustrado el hecho de que Jesucristo hubiera completado por medio de su muerte la redención de nuestros pecados. Pero que las mujeres no encontraran el cuerpo del Señor Jesucristo allí, confirma que realmente las palabras que Él había dicho eran genuinas y verdaderas. Y eso es lo que aquellos ángeles van a confirmarle a las mujeres. Cuando ellas entran y ven que no está el cuerpo del Señor Jesucristo, están perplejas, están calladas, están sin saber qué pensar. El mundo se les ha venido encima, comienzan a preguntarse, dar vuelta en la cabeza todas las posibilidades de lo que podría haber ocurrido. Estando ellas perplejas, se aparecen ante ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Es una manera de describir a los ángeles. Aquella aparición angélica es lo que también va a ser una confirmación de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección de Jesucristo es segura, es cierta, porque en primer lugar el sepulcro estaba vacío y aquellas mujeres que se levantaron muy temprano en la mañana se encontraron con que las circunstancias eran completamente otras. No es que se hubieran equivocado por la oscuridad de aquella mañana de sepulcro y hubieran entrado a otro lugar, porque seguramente estas mujeres habían tenido el cuidado de marcar bien el camino de vuelta al lugar donde el Señor Jesucristo había estado. Porque como dice el último versículo, ellas fueron testigos de cómo fue puesto el cuerpo del Señor ahí. Dice que, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellas no se pudieron haber equivocado de lugar, sino que más bien sabían con certidumbre, no querían equivocarse, querían identificar claramente aquel día cuando volvieran para ungir el cuerpo del Señor Jesús, querían identificar el lugar preciso. Y cuando entran, lo encuentran vacío. Entonces, es el sepulcro vacío el que confirma, en primer lugar, asegura, hace cierta la resurrección de Jesús, en primer término. En segundo término son las palabras de confirmación de los ángeles. Cuando aquellas mujeres están perplejas, los ángeles se aparecen y tienen miedo y bajan el rostro, porque normalmente en la narración de las Escrituras, las apariciones angélicas impactan de tal manera la experiencia de la vida que se siente la gente amedrentada, atemorizada por ignorar qué es lo que está ocurriendo, o por sentirse sobrecogidas por esa experiencia que va más allá de lo que podría ser una experiencia cotidiana de nuestra vida. Como tienen temor, bajan el rostro y aquellos las alientan. Aquellos varones, aquellos ángeles las animan en la experiencia que han tenido. No deben sentirse desanimadas, no deben sentirse como que si la vida se les ha venido abajo y se les han terminado todas las esperanzas y todas las oportunidades de una vida transformada y cambiada. Es como que si uno sintiera que el futuro se le corta de improviso la experiencia de aquellas mujeres. Y lo había sido, de alguna manera, lo que habían vivido cada uno de ellos desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque no entendieron adecuadamente lo que había ocurrido. Y ahora aquellas mujeres encuentran el sepulcro vacío. Es como que si fuera una caída todavía mayor en el ánimo, en el entusiasmo, en la esperanza de aquellas mujeres. Pero las palabras del ángel las animan y les confirma precisamente lo que había ocurrido. Y le dicen a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Primero, hay una palabra como de recriminación, una palabra de hacerles recapacitar por qué es que están buscando entre los muertos al que vive. El Señor Jesucristo había muerto, es cierto, cuando fue colgado en la cruz, pero su muerte no era algo definitivo por las palabras que él había dicho, porque la muerte no habría de tener control sobre él, que era Dios hecho hombre. Él tenía el poder por encima de la muerte y él podría resucitar e iba a resucitar como él lo había anunciado y lo había ofrecido.
Así que los ángeles le preguntan por qué buscan entre los muertos al que viven, por qué han desperdiciado tiempo y recursos en la compra de los ungüentos para preparar el cuerpo para la muerte, cuando Él anunció anticipadamente que había de resucitar. Eso nos recuerda que como cristianos debemos hacer ver que la muerte del Señor Jesús, aunque es importante y radical porque es por medio de ella que el Señor Jesucristo nos libera de la culpa del pecado al llevar sobre sí mismo la carga de todos esos pecados en su cuerpo, en la cruz y al derramar su sangre, la muerte no es definitiva, la muerte no es total, porque la muerte solo fue una etapa en el proceso de salvación y de redención para todos nosotros. El siguiente paso era la resurrección, y eso es lo que confirman aquellos ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Él vive, es lo que les dicen. Él no está muerto. Si Él no se encuentra en este sepulcro es porque Él ya no está muerto. Él vive. Y luego le dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Y estas palabras de los ángeles confirman la verdad del Evangelio, una verdad central, que el Cristo en quien nosotros creemos no es un Cristo muerto colgado de la cruz, no es un Cristo sepultado en un sepulcro que iba a pasar el proceso de la corrupción física que el cuerpo normalmente tiene cuando alguien muere y pasa en el sepulcro. No solamente es el Cristo, no es el Cristo que murió, no solo es el Cristo que fue sepultado, es el Cristo que resucitó, es el Cristo que se levantó de entre los muertos, y es el Cristo que ahora nos ofrece esa misma vida que Él ha obtenido por medio de la resurrección, porque es en la resurrección de Jesucristo que nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Eso es lo que el apóstol Pablo dice precisamente en la carta a los Romanos, que si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo vive en nosotros, aquellos que hemos creído en Él, si ese Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, también cada uno de nosotros será vivificado en aquel momento. En Romanos 8:11 lo dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La esperanza del cristiano es que un día este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, este cuerpo que algún día va a decaer en la tumba, que algún día se va a terminar, este cuerpo sea vivificado. Esa es nuestra esperanza que las circunstancias externas del mundo en que vivimos, por mucho que seamos afectados por enfermedades, por limitaciones, por fallas, por situaciones que hacen que cada vez nos sintamos más frágiles, la amenaza constante que tenemos de que nuestra vida pueda terminar, eso no es el todo para nosotros, ni eso es lo que determina nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestro gozo, aquello que nos motiva a seguir adelante. Lo que nos sostiene es precisamente lo que los ángeles declararon a aquellas mujeres. No está aquí, no está en esta tumba, no se encuentra acostado, colocado encima de este lugar donde ustedes puedan ungirlo. No está aquí, sino que ha resucitado. Y esa es una verdad, esa es una certeza que nosotros tenemos como cristianos, de que el Cristo en quien creemos es el Cristo resucitado, que está vivo, que se levantó de entre los muertos y que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, que nos ha bautizado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y es ese Espíritu que vive en nosotros el que garantiza, y que, como dice el apóstol Pablo, por el cual nosotros clamamos Abba Padre, que cada uno de nosotros tiene esa certidumbre de que este cuerpo frágil, mortal, corruptible, algún día va a ser cambiado y transformado, y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que nuestra ciudadanía esté en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, porque ese cuerpo glorioso del Señor Jesucristo es el cuerpo resucitado.
No es un cuerpo revivido, por decirlo así, porque no es una simple, no es un simple volver a vivir, es una resurrección. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, un cuerpo que no es el cuerpo que está limitado a esta vida, es un cuerpo que ya no muere, y es así como el cuerpo nuevo del Señor Jesús que resucitó, que cada uno de nosotros tiene esperanza de que algún día será cambiado y transformado. Así que el ángel les recuerda a aquella mujer, a aquellas mujeres, acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y es interesante lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Es necesario qué? Era necesario para cumplir el propósito de su misión, de su venida a la tierra, para cumplir la salvación que Él venía a ofrecer, esa redención que venía a ofrecer a Israel, como era la esperanza de aquellos discípulos, aquellos primeros discípulos judíos del primer siglo. La esperanza de la redención de Israel, pero la esperanza de la redención de toda la humanidad. Aquellos que por medio de la fe en Jesucristo venimos y nos beneficiamos de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y nos beneficiamos de la victoria que Él tuvo sobre la muerte al levantarse de los muertos aquel primer día de la semana. Es necesario que Él sea entregado, porque si no hubiera sido entregado, Él no habría muerto. Y era necesario que Él fuera crucificado, porque no podía realmente cumplirse el propósito de llevar nuestros pecados sobre sí mismo si no hubiera sido crucificado. Pero también era necesario que resucitara al tercer día. Y por eso es que la resurrección es algo cierto, porque se pudo experimentar con aquel sepulcro vacío y la confirmación de las palabras de los ángeles a aquellas mujeres, quienes no sabían qué era lo que había ocurrido, y cuando ellos les recuerdan aquellas palabras, ellas se acuerdan. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. El efecto de la experiencia del sepulcro vacío a aquellas mujeres y de las palabras confirmadoras de los ángeles, quienes les recordaron la certidumbre de las palabras y la promesa del Señor Jesús de que no solo habría de morir, sino que al tercer día habría de resucitar, motivó a aquellas mujeres a ser las primeros testigos de la fe de la resurrección del Señor Jesús. Las primeras en dar testimonio de que el Señor Jesucristo se había levantado de los muertos. Algunos han hecho referencia a la importancia que tiene que las primeras personas que experimentaron la resurrección del Señor Jesucristo de esta manera fueran mujeres. Porque en el primer siglo al testimonio de las mujeres no se les daba validez dentro del judaísmo. Era una tendencia dentro del judaísmo del primer siglo no darle validez, no darle importancia, no darle credibilidad al testimonio de las mujeres. Pero el hecho de que los evangelios hablen de que las primeras experiencias de la resurrección del Jesús fuera por parte de algunas mujeres, significa que realmente no le estaban poniendo atención a esta actitud discriminadora hacia las mujeres, sino que les da el valor que el Señor Jesucristo les había dado. Porque estas mujeres que experimentaron esta realidad del sepulcro vacío eran las mujeres que, como el Evangelio nos narra desde el principio, habían acompañado al Señor Jesús durante su ministerio, lo habían servido y de sus propios bienes habían dado para el desempeño o desarrollo del ministerio del Señor Jesús. De esa manera que el Señor Jesucristo, podríamos decir, les recompensa ese servicio al ser las primeras que experimentan la resurrección y las primeras que dan testimonio de esa resurrección. Y si bien es cierto, la actitud generalizada del primer siglo era no darle credibilidad a ese testimonio de mujeres, en los evangelios nos hablan precisamente de la importancia que ese testimonio tiene. Y el hecho de que no se le dé valor a la actitud del primer siglo de despreciar el testimonio de las mujeres, deja ver que no se está
inventando una situación que podría tratar de justificarse de una forma en que solo hombres hubieran dado testimonio, sino el hecho de que los evangelios presenten el testimonio de aquellas mujeres significa que esa es la descripción clara de lo que realmente ocurrió. Y aquellas mujeres fueron las primeras en presenciar el sepulcro vacío. Cuando ellas llegan a los apóstoles, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, posiblemente por esta actitud del judaísmo del primer siglo, de no darle valor al testimonio de las mujeres. Incluso algunos autores del primer siglo decían que debía buscarse para expresar o dar testimonio el apoyo de 2 o 3 testigos, pero esos testigos nunca debían incluir mujeres, decían estos escritores, porque no eran confiables. Sin embargo, el Evangelio no se enfoca en esa actitud negativa, sino que valora el testimonio de aquellas mujeres, y aunque los primeros discípulos no lo creían, es una manera de confirmar con certeza que el Jesucristo había resucitado. Sin embargo, Pedro no se dejó llevar por la actitud general de todos los demás quienes creían que eran locura, sino que él quiso cerciorarse de aquel testimonio de las mujeres. Así que levantándose Pedro, nos continúa diciendo Lucas en el versículo 12 del capítulo 24 de su evangelio, levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La experiencia de Pedro agrega un detalle. Aquellas mujeres encontraron, primeramente, la piedra rodada. Segundo, el sepulcro sin el cuerpo del Señor Jesucristo colocado donde ellas esperaban verlo para poder ungirlo. Tercero, tienen la palabra confirmadora de los ángeles. Pero cuando Pedro llega, hay algo que él observa: los lienzos solos. Los lienzos en los cuales había sido envuelto el cuerpo del Señor Jesucristo se encuentran allí. Esa es otra confirmación de la resurrección del Señor Jesús. Si el cuerpo lo hubieran robado, no habrían dejado los lienzos ahí. Aquellos lienzos son una evidencia clara de que Jesucristo había resucitado de una forma milagrosa y maravillosa, de manera que ni siquiera había tenido que llevarse consigo arrastrando aquellos lienzos, porque la resurrección del Señor Jesucristo fue completa, fue total, fue distinta. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo que se aparecía y desaparecía a los discípulos, como nos narran los evangelios en las diversas situaciones en las cuales ellos encontraron al Señor Jesús. Es esa resurrección de Jesús la que nos confirma a nosotros la obra completa que Dios hizo para cada uno de nosotros. Eso es una piedra fundamental de la fe cristiana. Y nos anima a esa resurrección del Señor Jesucristo para poder tener una esperanza, un ánimo. El apóstol Pedro, después de que encuentra aquellos lienzos solos, sin el cuerpo del Señor Jesús, dice, se fue a casa, regresa donde todos estaban los discípulos, maravillándose de lo que había sucedido, porque él sí entendió y él sí captó la importancia de lo que había ocurrido, y su fe comienza a fortalecerse y su fe comienza a robustecerse, de manera que ese Pedro que no había estado dispuesto a reconocer que era parte de los discípulos, sino que más bien lo negó cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado aquella noche, cuando fue entregado, y que lo niega 3 veces. Este Pedro más adelante, cuando el Espíritu Santo finalmente desciende sobre la iglesia en el día de Pentecostés, unas pocas semanas después, no tiene ninguna limitación en hablar con claridad, con arrojo, con ánimo, con valor, y explicar claramente lo que estaba aconteciendo aquel día. Y dar un testimonio claro de la razón de todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia por medio de la obra que había sido hecha por el Señor Jesucristo, y señalar claramente a aquellos que lo estaban escuchando que ellos eran los que habían entregado al Señor Jesús, pero que Dios no se había limitado a que Él muriera en la cruz y que fuera sepultado, sino que Él le había resucitado de entre los muertos, porque era por medio de la resurrección que ahora se nos ofrecía la salvación, el perdón de los pecados y la esperanza que nosotros tenemos. Esa experiencia del sepulcro vacío,
de la confirmación de las palabras del Señor Jesús por parte de los ángeles, no solamente para las mujeres, sino también para el apóstol Pedro, fue lo que dio el empuje a la iglesia del primer siglo a crecer y avanzar en la proclamación del mensaje del Evangelio. Es lo que hizo que a todos aquellos autores pusieran por escrito las experiencias que ellos habían vivido y dieran testimonio de ello, porque es por medio de eso que nuestra esperanza se funda. Es en esta verdad que nosotros como cristianos establecemos nuestra fe. Y tan importante fue aquel evento, el primer día de la semana, que para la iglesia primitiva llegó a ser tan fundamental que se cambió el día de adoración de lo que había sido la costumbre entre los judíos del séptimo día al primer día de la semana. Y es a lo largo de los evangelios del Nuevo Testamento que podemos ver cómo es un proceso paulatino en el cual va apreciándose cada vez más la importancia de aquel primer día. Porque realmente el primer día de la semana, llamado domingo para nosotros, es un día de celebración de la resurrección del Jesús. No solamente lo que nosotros llamamos domingo de resurrección, sino cada domingo debería ser para nosotros el recordatorio claro de que el Señor Jesucristo resucitó y que es sobre la base de su resurrección que cada uno de nosotros tiene esperanza para seguir adelante. Podemos ver hacia adelante en medio de las circunstancias difíciles del mundo en que vivimos, de las limitaciones, de la enfermedad, de la violencia, de la maldad, de la corrupción del mundo, del creciente mal del mundo en que estamos, porque si vemos a nuestro alrededor, no pareciera que la humanidad vaya mejorando, sino que cada vez va deteriorándose en su vida, en su comportamiento y en su conducta. Y no es algo que podamos esperar que haya un cambio, una transformación en esta sociedad humana si rechaza a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que algún día el Señor Jesucristo resucitado volverá y dará un cambio a la situación del mundo en que estamos. Pero también nos da esperanza a nosotros de la resurrección, de la transformación y de que nuestra vida no está limitada a este mundo que se deteriora cada vez más, sino que nuestra vida y nuestra esperanza trasciende a esta vida limitada de las actuales circunstancias en las que estamos. Nuestra vida no solamente es lo que vivimos y experimentamos aquí, nuestra vida se enfoca y se proyecta hacia adelante a un tiempo cuando disfrutaremos plenamente de la vida eterna que Dios nos da cuando seamos cambiados y transformados. Y aunque no tenemos exactamente la claridad de lo que vamos a vivir y cómo vamos a vivir en aquellos nuevos cielos y nueva tierra, nosotros sabemos que en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, como dice el apóstol Pedro, mora la justicia. Es esa justicia tan anhelada y tan anticipada por la humanidad la que se nos ofrece por medio de la obra del Señor Jesucristo y del cambio y la transformación que a cada uno de nosotros se nos da. Es la resurrección de Jesucristo, la certeza de esa resurrección, lo que nos da a nosotros esperanza de vida, lo que nos motiva a seguir adelante, lo que nos hace levantarnos cada día sabiendo que Dios va a cambiar y transformar las circunstancias, no necesariamente como nosotros esperamos que lo haga, en aspectos materiales, en aspectos de facilitación de circunstancias, sino las va a cambiar y transformar dándonos un espíritu cada día renovado, con una nueva fuerza para poder enfrentar las circunstancias de esperanza, con la esperanza de que Él nos sostiene y que está con nosotros. Confiemos en el Cristo resucitado, creamos en el Cristo resucitado, invitémoslo a ser nuestro Señor y que Él no solamente sea aquel Cristo que vemos que murió en la cruz, sino que es el Cristo que resucitó, hoy en día se encuentra a la diestra del Padre y que ha prometido algún día volver por nosotros, volver por su iglesia, y mientras tanto sigamos haciendo la tarea que Él nos ha dado, de dar testimonio de su muerte y de su resurrección. Que el Señor les bendiga en este día domingo, este primer día de la semana, en el cual celebramos y conmemoramos la resurrección del Señor Jesucristo. Amén.